Vamos a obtener la derivada de esta función por el método de los 4 pasos. Bien, para ello tenemos que recordar lo que vimos en el video de la explicación de derivadas. Toda esta expresión, límite del incremento o delta de x cuando tiende a ser 0 y esta expresión. Bien, bueno, el paso número 1 sería hacer en una ecuación agregar el incremento de y el incremento de x. Dicho de otra forma, y más su incremento. Este triangulito significa incremento, lo vimos en el video anterior. Sería incremento de y. Va a ser igual a lo siguiente. Tenemos aquí la primera operación que tenemos que efectuar, f por x más delta de x. O en otras palabras, hacer el incremento de x. En esta expresión es similar a la composición de funciones, así que bueno, tenemos aquí el elemento f, tenemos que ubicarlo, y adentro simplemente vamos a poner x más delta de x. F sería este 7, entonces vamos a poner 7. Y adentro del paréntesis x más su incremento. Vemos que tiene un exponente 2, lo vamos a agregar. Seguimos con el 2, menos 2, x más delta de x. Y cerramos con el 5. Nuevamente, ponemos aquí y más su incremento y el 7 como si nada. A ver, así. Y aquí podemos ver o podemos observar que tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resolvía esto? Bueno, muy sencillo. Tenemos aquí la indicación de un binomio al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo se resolvería? Bueno, a más menos, aquí puede haber un más, un menos, no importa el signo. E más menos b elevado al cuadrado será igual a lo siguiente. El cuadrado del primer término. Luego aquí más menos no sabemos qué nos vaya a dar. El doble del primero por el segundo, es decir, 2 por a por b. 2ab. Y finalmente el cuadrado del segundo. Aquí sí puede ser más, ya que si en medio llega a haber un negativo, menos por menos, nos queda más. Pero aquí al multiplicar sería 2 por más, imaginemos que aquí tenemos un menos, sería más, por menos, menos. Así que aquí no sabemos qué nos dé, por eso se indica como más, menos, 2ab. Bueno, entonces recordando esto, vamos a resolver nuestro binomio al cuadrado de nuestro ejercicio de derivación por los 4 pasos. Recordando la resolución del binomio al cuadrado, entonces vamos a aplicarla en esto. Teníamos que, en primera instancia, era el cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x por delta x. Sería 2x delta x, más el cuadrado del segundo, que sería delta x. Se escribe de la siguiente forma, el triangulito o delta, el cuadrado y x. Bien, cerramos paréntesis y hacemos la multiplicación de todo esto, que sería menos 2 por x, menos 2x, menos 2 delta x. Y el 5, bueno, pues no nos afecta en nada, lo ponemos igual. Bien. Continuamos por acá, seguimos con y más su incremento. Y resolvemos toda esta operación, 7 por x cuadrada, 7x cuadrada. 7 por 2 sería 14. Y agregamos todo esto, x delta x. Y finalmente 7 por delta cuadrada de x, perdón por eso, sería 7 delta cuadrada x. Perdón, no quedó bien.
Y esto, bueno, pues es lo mismo. El segundo paso, bueno, no creo que fue este que acabamos de hacer fue el segundo. No, sí, es el primero. Vamos con el segundo, que sería restarle la función original. Pero en vez de poner menos f de x, vamos a poner esta expresión de acá. Recuerden, f de x es lo mismo que y, por eso no se preocupen. Entonces ponemos aquí menos, y entre paréntesis la función original, 7x al cuadrado menos 2x más 5. Recuerden que al haber un negativo afuera de un paréntesis va a cambiar todo lo que esté adentro de él. Entonces este 7 pues se hace negativo, este 2 positivo y este 5 negativo. Pasamos a reducir términos semejantes. Tenemos menos 7x al cuadrado y por acá el mismo valor pero positivo, entonces se van a cancelar. Tenemos también 2x positivo de este lado y menos 2x también. Más 5 menos 5. Bueno, y aquí también, como vamos a restarle la y, lo que vamos a hacer entonces es esta y, lo que hicimos en realidad fue despejarla. Entonces, si de este lado iba a estar sumando, de este lado, perdón, del lado izquierdo está sumando, de este lado va a pasar restando, ¿no? Y entonces, pues menos con más también se van. Y entonces nos va a quedar, después de reducir todo esto, otra expresión. A ver, entonces sería, ponemos aquí abajo delta y o el incremento de y va a ser igual 14 x delta x más 7 delta al cuadrado de x y finalmente menos 2 delta x. 2 delta x. Bien, ahora nuestro tercer paso sería dividir ambos lados de la ecuación entre el incremento de x, es decir, delta y sobre delta x y todo este término de aquí sobre delta x también. Bueno, y para dividir todo esto hay que recordar una propiedad de las fracciones, donde tenemos lo siguiente, ¿no? Un ejemplo sería poner a más b dividido entre c. Esto será igual a lo siguiente: separamos la a de la b, la dividimos entre c y con la b hacemos lo mismo. A más b sobre c será igual a sobre c más b sobre c. Es decir, bueno, podemos separar cada término del numerador y a cada uno dividirlo entre dicho numerador que tengamos. Bueno, entonces esto quiere decir que cada término lo vamos a dividir entre delta x. Recuerden, para separar términos tenemos que llegar hasta donde encontremos un signo, ya sea negativo o positivo. Entonces sería desde 14 hasta delta x. Esto entre delta x. 7 delta cuadrada de x, delta x, y menos 2 delta x sobre delta x. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos delta x tanto en numerador como en denominador en estos tres términos, entonces vamos a cancelarlos. No se hace 0, se hace 1. Este 1 se va para abajo y queda como 14x sobre 1, así que pues simplemente sería 14x. Tenemos aquí al cuadrado, entonces lo que va a pasar es que se va a eliminar una potencia, perdón, sí, vamos a restar potencias, recordando aquí otra propiedad. Por ejemplo, tenemos x a la quinta sobre x al cubo. El resultado de esto sería la misma x, pero le vamos a restar a 5, 3,
Eso es lo que se hace en división. En división se resta, en multiplicación se suma. Entonces 5 menos 3 nos queda x al cuadrado. Bueno, entonces pues aquí pudimos eliminar un delta x, pero nos sobró otro. Entonces nos quedaría más 7 delta de x. Y aquí, bueno, pues el mismo caso que en el primero. Se cancelan y el 1 se queda abajo. Esto nos quedaría igual a lo siguiente. Delta y sobre delta x es igual a que tenemos aquí 14x más 7 delta x menos 2. Ok. Terminamos nuestro tercer paso. Una vez obtenida esta expresión, lo que vamos a hacer es aplicarla a este límite. Bueno, ya aplicamos esta operación, le restamos su función original y dividimos entre delta de x. Entonces vamos a calcular el límite de 14x más 7 delta x menos 2 cuando delta x tiende a ser 0. Bien, ahora nos queda el siguiente límite. Recordando los videos de límites, para resolver un límite tenemos que sustituir la variable que nos estén dando, en este caso delta de x, y al valor al que tiende a ser, pero no vamos a ponerlo directamente, vamos a escribirlo abajo por si nos llegara a salir indeterminado. Bueno, aquí sería imposible que nos salga indeterminado, y ya al final de calcular el resultado simplemente ponemos igual y el resultado que nos arrojó. Bueno, entonces delta de x lo vemos en el primer término, no lo vemos, entonces sería 14x. Luego en el segundo vemos delta x, sí, efectivamente aquí está, más 7. ¿Y a cuánto tiende a ser delta x? A 0. 7 por 0, bueno, pues esto se hace 0. Y menos 2. Entonces aquí, bueno, ya es 14x menos 2. Ese sería el resultado del límite. 14x menos 2. Pero no podemos dejarlo así. Recuerden, la explicación teníamos y. Bueno, puede ser f de x, cualquiera de los dos es correcto, pero en este caso tenemos y. Entonces, para calcular su primera derivada, que fue lo que hicimos, por el método de los 4 pasos, vamos a escribir lo siguiente. Ponemos aquí y' es igual a ¿cuánto? 14x menos 2. Esta sería la derivada de nuestra función por el método de los 4 pasos.